ministros de la iglesia de Dios. Pero nosotros no estamos representando a una institución, sino a Cristo. Y estamos fundando la iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Para nosotros las instituciones pasan, Cristo permanece. Es Cristo el importante en esto. No es el hermano Diego que nos llamó hace 2 años y 6 meses diciéndonos: hermano, aquí se necesita una iglesia. Y yo le pregunté: ¿y no hay iglesias allá? Sí, sí hay una, pero no hay sino una. Entonces yo entré en internet y pregunté: ¿cuántos habitantes tiene Piedras? Me encontré que Piedras tiene 7,000 habitantes. 7,000 habitantes con una sola iglesia. Me fui a comparar ciudades. En Guatemala hay una ciudad de 15,000 habitantes. 15,000 habitantes y tiene 23 iglesias. Se llama Almolonga. El 98% de la gente es cristiana en esa ciudad. Porque hay iglesias por todos lados y en cada cuadra. El que no se gana aquí, se gana en la otra cuadra. Y si pasa por aquí y no es salvo, en la otra cuadra lo salvamos. Aleluya. Gloria a Dios. Que no pase por Almolonga sin recibir el evangelio. Alguien le predica en el supermercado, en la calle, en la tienda, en la droguería, en la farmacia, en el lugar del parque, en cualquier lugar, porque hay muchas más iglesias. Yo le dije: Diego, sí, tenemos que abrir otra iglesia allá. Ojalá tengamos 20 iglesias acá. Ojalá tuviéramos por lo menos la mitad de lo que tiene Almolonga, 12 iglesias. Porque la iglesia no está sustentada en el hombre. La iglesia no le pertenece a un hombre. La iglesia no le pertenece a una persona. Nosotros hacemos la obra del Señor desinteresadamente por el amor al Señor que nos salvó a nosotros. Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Yo tengo esa revelación. Eso es lo que dijo Pedro. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Señor le dijo: esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra, yo edificaré una roca. Una roca. La iglesia está sobre la roca, Cristo. Cristo es la roca que sostiene la iglesia. La iglesia en Piedras no fue fundada por el capricho de un hombre que quería hacerlo. La iglesia en Piedras es fundada sobre el fundamento que es Cristo, el deseo de que todos los hombres conozcan a Dios y de que el evangelio corra y sea glorificado el nombre del Señor. No empieza por el capricho de un hombre que dice: ay, ya no quiero congregarme en tal lugar. No, nace por el deseo de Dios de que haya gente aquí en Piedras que conozca al Señor. Si usted desde acá en Piedras, usted debe decirle: Señor, gracias, porque has visitado y has deseado hacer tu obra aquí. Y yo creo, con mi esposa nos hemos analizado en el ministerio, somos unos plantadores de iglesias innatos. Queremos en todo lugar estar mirando dónde plantamos una iglesia. Andamos con pastores y andamos con ministros y decimos: de pronto vamos a abrir una iglesia a este pastor y vamos a ponerlo allá. Estamos por allí buscando y dijimos: de pronto podemos abrir otra iglesia allí. ¿Por qué? Porque debemos extender el evangelio. El día que Jesús me salvó a mí, me dijo: ¿y tú quieres que la demás gente se pierda en el infierno? Le dije: no, Señor. Entonces predica el evangelio. El evangelio necesita ser predicado. El evangelio necesita ser escuchado. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Se necesita que la iglesia madure en Piedras y crezca y se levanten obreros y vayan a las naciones. Nosotros en Zipaquirá tenemos una chica que está sirviendo. De aquí han enviado ofrendas para ella. Está sirviendo en la ventana 1040. Se han levantado obreros para plantar iglesias en otros lugares. Tenemos que seguir adelante. La obra tiene esa necesidad.
gente que haga el trabajo de Dios. Necesitamos más obreros. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no significaba que no iba a haber una lucha, no iba a ser fácil. La iglesia iba a experimentar la persecución de hombres que odiaban la iglesia, odiaban el cristianismo. Uno de ellos se llamó Pablo. Pablo un día fue confrontado por el Señor. Él persiguió a la iglesia. Él no quería que se abrieran iglesias. Pero ¿era porque Pablo era caprichoso? No, era porque el diablo había inspirado el corazón de ese hombre a perseguir la iglesia. Ese hombre estaba guiado por Satanás. De tal manera, mis queridos hermanos, que si alguien no quiere que haya más iglesias aquí, es influenciado por Satanás. Así de sencillo. Que quede escrito. Sí, lo dije yo. Si alguien no quiere una iglesia más en piedras, es inspirado por Satanás. Que lo escuchen bien. Ese es un pensamiento del diablo. El diablo no quiere más adoración a Dios. El diablo no quiere que se predique más el evangelio. El diablo no quiere que haya más cristianos en piedras. El diablo quiere tener la piedra sumergida en el pecado y la inmundicia. El diablo quiere acabar con usted, quiere acabar con su familia, quiere acabar con sus hijos, quiere acabar con todo. Pero Cristo quiere darnos vida, y vida en abundancia. Denle un aplauso al Señor. Cuando Pablo es confrontado por el Señor, él se llamaba a sí mismo Saulo, Saulo de Tarso, Saulo Pablo, tenía dos nombres. Él utilizaba el nombre que era de judío, Saulo, porque Pablo era el nombre gentil o el nombre griego. Pero Saulo es confrontado por el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a esos cristianos? ¿Le dijo así? No. Le dijo, ¿por qué me persigues? Tomándolo él personalmente, diciendo, me estás persiguiendo a mí. Estás persiguiendo a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. El que se mete con mi iglesia se mete conmigo. El que está peleando contra alguien que está haciendo el evangelio está peleando contra Cristo, contra el mismo Señor Jesús. Yo estoy haciendo la obra de Dios aquí, y si alguien pelea conmigo, se pelea es con Cristo, porque conmigo no tiene nada que ver. Es el Señor el que va a decirle por qué daña a mi siervo. Una vez estaba yo viviendo en la casa de una mujer viuda. Yo estaba empezando mi vida cristiana, había sido rechazado de mi familia, había sido expulsado de mi casa por ser creyente, y estaba viviendo en la casa de una mujer viuda que muy amablemente me hospedó. Pero el estar en la casa de esta mujer viuda fastidió a sus hijos, a una en especial, que empezó a hablar mal de mí. Ella quería que yo me fuera de allí. Ella no quería que yo estuviera en esa casa. Y hablaba mal de mí. Yo me metí en oración y dije, Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no le estoy haciendo nada malo a esta chica, pero Señor, tómala en cuenta. Ten en cuenta que yo no le estoy haciendo nada. Y oro por ella. Oro por ella. Paradójicamente, cuando yo no era cristiano, ella era mi mejor amiga, porque íbamos a tomar juntos. Pero ahora que soy cristiano, me convierto en el peor enemigo, porque ya no tomo con ella. Pero entonces ahora, un día, yo no estaba en esa casa, me había salido a ir a la iglesia, y ella llegó apresuradamente a la casa a decirle a la mamá, ¿dónde está Wilson? Quiero hablar con él, quiero pedirle perdón. La mamá le dijo, pero él está en la iglesia, ¿por qué está así? ¿Qué pasó? Y estaba llorando, estaba atacada, estaba mal. Digo, soñé que me quedaba del rapto por haber hablado mal de Wilson. Soñé que me quedaba.
Y el Señor me dijo, ve y pídele perdón en el sueño. Pídele perdón, porque te vas a quedar por andar hablando de mi hijo. Ella vino y me pidió perdón. Yo le dije, no hay nada que perdonar. El Señor esté contigo, sigue adelante tu camino. Entonces yo entendí que a sus hijos Dios los defiende. Y que Cristo está en nosotros. Y el que pelea con nosotros, se pelea es con Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia experimentó en los primeros años las persecuciones más violentas de todo el tiempo. Casi 300 años de persecución a manos de más de 10 emperadores romanos que odiaron el cristianismo. Para ellos, sacrificar cristianos en estacas ardiendo con petróleo era la moda. Los estacaban vivos y los quemaban vivos, los crucificaban, los ponían como antorchas alrededor de sus palacios para ver cómo sus jardines se iluminaban en la noche. Eran los cristianos entregados al coliseo de los romanos, entregados a que los leones se los comieran. Eran los cristianos. Por allí aparece una película que se llama Gladiador y mostraban un gladiador, un esclavo. No eran esclavos, eran cristianos. Cuando los gladiadores se acabaron, empezaron a sacar los niños cristianos. Los niños de los cristianos eran llevados a esos lugares, y sus familias enteras, y sus padres con ellos, sacrificados delante de sus padres a sus hijos. Los ponían delante de los leones hambrientos que se los devoraban y los desgarraban. Pero ellos no negaban la fe. Pero ellos no decían, voy a negarme y volver atrás. Ellos allí, estando torturados en medio de esa tortura, ser quemados vivos o ser puestos en el foso de los leones, en esos lugares, en esos coliseos, ellos empezaban a cantar: tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia y tu fidelidad sigue conmigo. Alguien en el estadio, alguien allí miraba y decía: este hombre está loco. Le están matando a sus hijos, le están matando a su esposa, y este hombre sigue adorando a ese Dios. Pero ese hombre seguía adorando al Señor con alegría y decía: Señor, te recibiré. Y yo, Señor, sé que tú, Señor, me tendrás, y yo estaré contigo, Señor. No importa lo que pase. Y se escurrían las lágrimas por sus ojos, y de repente la gente decía: este tipo está loco, pero tiene algo especial. No le importa que su familia se muera, no le importa que sus hijos se los martiricen. Ese hombre sigue ese camino. Yo quiero conocer a ese Dios que tiene ese hombre. Yo quiero ser como ese hombre que da su vida por ese Dios. Den un aplauso al Señor. Los romanos perseguían a un cristiano y se convertían 10 personas. Mataban a uno y se convertían 20. Se multiplicaban. Aún los soldados decían: ya no puedo torturar a este tipo, me voy a volver como uno de ellos. Y los soldados se empezaron a convertir. ¿Por qué? Porque la iglesia, en medio del sufrimiento, toma valor. En medio del sufrimiento toma fortaleza. En medio del sufrimiento sigue adelante. En medio de la adversidad continúa adelante. Iglesia, en medio de las circunstancias difíciles tenemos que seguir adelante. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que tenemos fe para la preservación del alma. Somos de aquellos que se levantan en el nombre del Señor. Y en cuanto está más difícil la tormenta, sabemos que el Señor está en la barca. El Señor está en la barca. En medio del foso de los leones, Daniel estaba allí, y el Señor envió su ángel. En medio del horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego estaban allí en el horno, pero Jesús estaba allí. En medio de la tribulación, el Señor está con su iglesia. La iglesia en China es una iglesia que no tiene templos, no puede tenerlos. El gobierno les tiene prohibido abrir lugares de adoración. Pero ellos
buscan adorar. Ellos buscan reunirse. Ellos buscan contemplar a Dios y orar intensamente. Ellos no van y miran a ver si de pronto está lloviendo y se reúnen. No, así esté lloviendo, van y se reúnen. Y dicen, esta semana nos toca en tu casa. Y la otra semana en la tuya. Y la otra en la tuya. Y si nos descubren, nos pasamos a la mía. Y si ya saben dónde es tu casa, entonces nos vamos a ganar un alma nueva y vamos a hacer la reunión en la casa del alma nueva. Donde el hermano que llega, donde el hermano nuevecito, vamos a hacer la iglesia allá. Y ganamos otro, y ganamos otro, y ganamos otro. Y cada uno gana uno. Y después pasó de ser la iglesia en China, una iglesia perseguida durante 70 años, pasó de ser de 1 millón de personas cristianas en China. Quiero decirles una cosa, China tiene 1.300 millones de personas y tenía 1 millón de personas cristianas en 1967. Ahora han pasado más de 70, 80 años, 100 años, y en todo este tiempo han crecido, convirtiéndose en una de las naciones con más cristianos en el mundo. Perseguidos. 100 millones de cristianos están en la China. Un crecimiento del 1000 por 1. Apresan a los pastores, los llevan a la cárcel. Los cristianos son expulsados del seguro social. Los cristianos no tienen derecho a estudiar en los colegios públicos. Los cristianos no tienen subsidios de alimentación. Los cristianos no tienen derecho a salir del país. Ellos tienen la fuerza misionera para ganar al mundo para Cristo, pero no pueden salir del país porque el gobierno se los impide. Pero es una iglesia vibrante. Es una iglesia que ora. Es una iglesia que crece. Es una iglesia que gana. Aún a los comunistas los está ganando. Aún a los enemigos como Saulo los gana. Hay muchos Saulos convertidos allí. Hay muchos. Montones de perseguidores que se han convertido al Señor. Se cuentan por millares de esos testimonios. Porque es una iglesia viva. Por eso nosotros decimos somos templo de un Dios vivo. Porque Dios está vivo y vive en medio de nosotros. Él está aquí. Él está en medio de nosotros. Él escucha nuestra oración. Él mira nuestros pasos. Él sabe nuestras acciones. Dile, Señor, tú estás aquí. Date tu manita y dile, Señor, tú estás aquí. Donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está allí. Él está con nosotros en este día. Él está con nosotros aquí en Piedra celebrando estos 2 años. Él desea mucho más de la iglesia en Piedras. La iglesia perseguida por años. El Señor Jesucristo le dijo, y antes de que venga el Señor, Él dijo, en las señales antes del fin, dijo, antes de que venga, antes de mi regreso, antes de que todas estas cosas pasen, a ustedes les echarán mano. Los perseguirán, hablarán de ustedes. No piensen que va a ser fácil. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Tenemos que convertirnos en gente violenta. No los violentos que cargan un fusil. Otro tipo de violencia está hablando el Señor. La violencia que se necesita para vivir la vida cristiana en medio de la adversidad, en medio de los problemas. Si alguien no está dispuesto a morir por Cristo, no ha empezado a vivir para Cristo. Si alguien no está dispuesto a morir por Cristo, no ha empezado a vivir para Cristo. Cristo no es el centro de su vida. Cristo no es el centro de su corazón. El Señor no gobierna su vida.
Si usted no está dispuesto a dar su vida por causa de Jesús, su vida no vale nada. No vale nada. Si yo muero por causa de Cristo, como Juan Hus, un reformador, un hombre que escribió acerca de la salvación, le dijeron: renuncia a esos escritos que usted tiene y lo dejaremos libre. Estando en la prisión le dijeron: usted es un hereje. Dijo: no es una herejía predicar la palabra de Dios. Usted es un hereje y si no se retracta lo vamos a sentenciar a muerte. Él dijo: mi vida está cautiva de la palabra de Dios. Juan Hus fue quemado vivo. Cuando él estaba en la hoguera, por orden del rey, él levantó su voz y empezó a cantar. Y en su oración, mientras que todos escuchaban, él dijo: Señor, cambia el corazón del rey para que te conozca. Estando en la hoguera, estaba intercediendo por otros, siendo quemado vivo. Años más tarde, el rey se convierte al Señor. Y el rey dice: lo que escribió Juan Hus estaba bien. Debemos tener la Biblia para todos los habitantes. Imprimamos la Biblia y Inglaterra se convirtió en una nación cristiana. Por la muerte de un hombre. La iglesia ha sido perseguida durante mucho tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. ¿A alguien no le debe gustar que usted sea cristiano? ¿A alguien le debe fastidiar su sola presencia caminando por el supermercado? Cuando usted sale con los volanticos, alguno le va a decir: ese cristiano no me venga a hablar a mí de Dios. Si usted no ha afrontado esto, hermano, usted no ha empezado a vivir lo que es el Evangelio. El Evangelio tiene piedras. Si a usted no le han boleado piedras, hermano, evangelizando, no sabe lo que es adrenalina, hermano. Aleluya. A mí me bolearon una vez un ladrillo. ¡Pum! Me cayó ahí al lado. Me quedó viendo la pierna como 15 días. Porque me dejó así como. Me pegó así de rebote, cayó aquí, saltó y me pegó en el tobillo. Me dejó cojo durante 15 días. Pero bolearon piedras ese día. Por predicar el Evangelio. Si a usted no le han boleado piedras, hermanos, no ha empezado a vivir para el Evangelio de verdad. Si no le han dicho evangélico fanático, no ha empezado a mostrar la gloria de Dios. Algún familiar me dijo: es que ya se le entregó al Señor. Y le dije: sí, de corazón, alma, todo el niño es del Señor. Si a usted no lo han difamado, que la plata se la está dando a los pastores, entonces usted no ha empezado a servir a Dios. Ay, ay, ay. A mí me lo dijeron: es que a Wilson no le podemos ayudar porque esa plata se la va a dar al pastor. Pues no me ayuden, porque mi soporte es Dios, mi fortaleza es Dios. Yo le sirvo a Dios y Él me dijo: yo te sostendré. Hoy en día mi familia dice: es que la oración funciona. No es que usted ser cristiano sí le funciona. No es que a usted sí le funciona. Es que hay que ser fieles con Dios. Sea fiel con Dios en las finanzas y va a ver la bendición de Dios en su vida. Si no ha sido rechazado en su familia por ser cristiano, tal vez su testimonio de cristiano no es muy válido.
Porque yo tengo otros hermanos en la familia que son cristianos. Dicen, pero ¿por qué él se comporta así y usted se comporta así? Porque la gente que no es cristiana mira, ¿cierto? Ellos dicen, ellos evalúan el cristianismo. Ellos dicen, pero es que usted no dice groserías como ese cristiano que... ¿Y por qué usted por qué no escucha las canciones? Yo no he escuchado a él cantando las canciones que son diferentes. ¿Y usted por qué no canta eso? Ay, yo no le he visto tomando cervecita como aquel. Es que si se toma la cervecita y se emborracha. Y ese es cristiano y va a la iglesia. ¿Quiénes dicen amén? Diga gloria a Dios. Qué bendición, ¿cierto? El cristianismo nace en sangre. Si la semilla no cae en tierra y muere, queda sola. Pero si muere, da fruto. Uno solo se necesita para revolucionar el mundo: Cristo. 12 y revolucionaron todo. Y esos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Esos que trastornan el mundo entero están en piedras. La gente que va a transformar el mundo tiene que estar aquí. Debemos ser nosotros. Tenemos que ser nosotros. Dios nos ha encargado la gran comisión. Dios nos ha encargado un gran trabajo. Levanten obreros, levanten discípulos, extiendan el evangelio. Yo voy a llamarles a cuentas. Un día el Señor nos llamará a cada uno de nosotros, a cada uno personalmente, y le dirá: ¿qué te di? Ven, entrega cuentas de tu mayordomía. Ya no serás más mayordomo. Entrega cuentas de tu mayordomía. Ya no vas a estar más en la tierra. Ahora tienes que entregar cuentas. ¿Viviste para mí? ¿Qué es lo que yo te di? ¿Lo sembraste? ¿Qué sabes hacer? Alguien dice, pero yo no soy como el pastor, yo no sé tanta Biblia. Pues puedes doblar tu rodilla y orar para que se levanten obreros. Puedes orar delante de Dios y decir: Señor, necesitamos más gente apasionada por ti. Lo mínimo, que es mucho, la oración. ¿Qué tienes? Ponlo al servicio de Dios. Que el año que viene la iglesia esté duplicada, la iglesia crezca, que tengamos un templo más grande, un lugar más amplio, que podamos crecer, que haya más iglesias acá, hermano. Necesitamos 12 iglesias más. Y vamos a orar para que se vengan asambleas, que se venga el movimiento misionero mundial, que se venga la cuadrangular, que se venga la Filadelfia, que vengan todos los concilios, que aquí necesitamos más iglesias. Porque nosotros no somos egoístas, es que todos tienen que ser míos. No, porque nosotros somos un cuerpo. Nosotros necesitamos más evangelio, necesitamos más poder, necesitamos enviar obreros de piedras, tienen que salir para el mundo. Tenemos que ganarnos a pagar, tenemos que ganar más. No podemos hacerlo solos, necesitamos más. Allá en Zipaquirá yo me he reunido con los pastores de Filadelfia, me he reunido con los pastores del Centro Misionero Bethesda y decimos: hemos traído un obrero, un misionero, queremos que comparta con ustedes. Se miran así y dicen: pastor, pero no importa, porque necesitamos extender el evangelio. Estamos hablando de sana doctrina. Yo no me estoy aliando con testigos de Jehová ni nada de eso. Estoy hablando de sana doctrina, estamos hablando de la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Extiende el evangelio. La iglesia perseguida demuestra cuán grande es su Dios. Muéstrame cuán grande es tu Dios. Muéstrame cuán grande es tu Dios cuando estés dispuesto a morir por Él.
Elías estaba presentando una ofrenda. Habían 400 profetas de Baal. 400 y uno solo de parte de Dios. 400. Porque siempre parece que hay más en contra de Dios que los que le servimos a Dios. Y había uno solo allí. Y él presentó la ofrenda. Ellos estaban dispuestos a morir por su sacrificio. Ellos se zanjaban su cuerpo. Se hacían, con un cuchillo se zanjaban su cuerpo. Y los cristianos no estamos dispuestos a velar una hora. Ay, ay, ay. Diga aleluya. Diga aleluya. Cosa dura. Ellos estaban dispuestos a zanjarse su cuerpo para que el Dios de ellos, que no es real, respondiera y hiciera caer fuego del cielo. Elías sabía que eso tenía que hacerse en el poder. Y él oró: Dios, yo he hecho esto porque tú me has mandado. Haz que todo el pueblo sepa que tú eres Dios. Y descendió el fuego. Se necesita gente que esté dispuesta a dar su vida por el Señor, y el Señor va a respaldar a esa persona. Dios está disponible para calmar la tempestad, estar en la barca, estar en el horno, estar en el pozo. Él está disponible para acompañarnos en medio de la tribulación. Un día, un hombre en la Unión Soviética fue llevado a la cárcel porque él dijo: el cristianismo no le pertenece a ningún partido político. Eso fue terminar con toda su carrera. Se lo llevaron a la cárcel. Él predicaba en casas, se lo llevaron a la cárcel, estuvo 7 años en la prisión. Su esposa en la prisión de mujeres y sus hijos abandonados. Ella en la prisión de mujeres pasó 3 años. Él pasó 7 años en la prisión de hombres. Lo soltaron por 2 años y lo volvieron a meter por otros 8. Él estaba en la prisión. Interesante esa enseñanza. Les recomiendo la película Torturado por la causa de Cristo, el libro. Y él dice que una noche todo allá no tenía color, las paredes eran grises, porque no había, o sea, no pintaban nada, todo era gris, parecía cemento, era cemento todo era gris, todo se manchaba de tierra, todo era sucio, su ropa también era gris, toda sucia, todo era gris. Él estaba allá en la prisión.